Sembrando Futuro, el espacio radial del programa educativo para la familia modalidad comunicacional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles de la región de Magallanes y Antártica Chilena. Sembrando Futuro. Aquí encontrarás orientaciones para entregar nuevas oportunidades de aprendizaje para tus hijas e hijos. Bienvenidas y bienvenidos. Muy buenos días, ¿cómo están? Espero que hayan tenido un excelente lunes, un muy buen fin de semana. Estamos dando inicio a nuestro segundo programa de radio de Sembrando Futuro de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y del programa comunicacional. ¿Cómo estás, Carolina? Muy bien, Pamela, muchas gracias. Qué bueno, me alegro mucho. Sí. Y para seguir con nuestro programa, queremos también saludarlo y saludar a todas las familias que nos están viendo desde sus casas y esperando que se encuentren bien. Y le queremos recordar que antes de comenzar con este tema tan interesante que vamos a ver el día de hoy, que por cualquier consulta, inscripción, nos pueden contactar a los diferentes correos electrónicos: pamela.manquilef.b@junji.cl, maria.bahamondes.m@junjired.cl y quien les habla carolina.espinosa.m@junjired.cl. Esos son los correos para todas las familias que quieran participar con nosotros en este maravilloso programa. Correcto, ahí nuestro radiocontrolador puso también la información en pantalla para los que nos están viendo, la puedan anotar. También se pueden contactar con nosotras a los teléfonos, el teléfono fijo 612 28 36 58, a los celulares 9 34 22 68 19, al 9 34 22 68 18 y al 9 39 57 92 59. Y también, Pamela, Carolina, a los teléfonos número 612 74 8207, que es de dirección de la oficina, dirección regional, al 612 23 32 53, que es de teléfono fijo en nuestra oficina, y también en la oficina regional de atención ciudadana, quien los va a atender Camilo Jerez, en José Menéndez 788. Y nosotras que estamos ubicadas en Salvador Allende 0291, que es el CIJO. Exactamente. Sí. Bueno, como les adelantamos el programa anterior, para los que nos vieron o nos escucharon la semana pasada, el día de hoy vamos a tener una invitada muy especial, ¿cierto, Carolina? Así es. Tenemos una invitada y ella es psicóloga en la oficina de Buen Trato de nuestra institución de Junji, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. Su nombre es Carolina Nubión Aicón. Bienvenida, Carolina, y gracias por tu tiempo, por estar junto con nosotras. Y bienvenida a nuestro programa. Sembrando Futuro. Gracias, Carolina, gracias, Pamela, por esta invitación y por considerar estos temas tan relevantes para la infancia y la niñez como el que vamos a conversar el día de hoy. Exacto. Por supuesto, vamos enseguida a comenzar a conversar sobre un tema que es muy importante, como señalaba Carolina, y a veces no está tan visibilizado o no se intenciona como debería ser, y ese es el tema que vamos a conversar, y es el buen trato. ¿A qué nos referimos como un buen trato? ¿De qué se trata? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Es bueno? ¿Es malo? Tenemos un montón de preguntas, Carolina, que vamos a hacer. Vengo preparada. Sí, así que esperemos que nos alcance esta horita de programa. Comencemos enseguida con la primera pregunta. Creo que para que a todos en la casa, que los que nos están viendo, les quede claro qué es el buen trato. ¿A qué nos referimos con ese tema? Bueno, a modo general, cuando hablamos de buen trato, principalmente nos referimos a cómo nos relacionamos entre nosotros, ¿ya? Y que esa relación principalmente, tal como la palabra le dice, desde el buen trato, tenga que ver con una relación basada en el respeto, ¿ya? Y cuando tenemos relaciones basadas en el respeto, quiere decir que incluye un poco esta escucha activa, esto que estoy involucrada en nuestra conversación, en nuestra relación, que estoy intencionando que la interacción se dé de manera favorable, que sea agradable, en donde estoy dispuesta también a tener una resolución de conflictos de manera adecuada, o sea que no voy a utilizar las agresiones, no voy a utilizar los gritos, no voy a dejar todo lo contrario que serían estos malos tratos en la relación que vamos a tener, ya sea entre adultos, entre un adulto y un niño, y también la relación que se da entre los mismos niños, ¿ya? Pero principalmente tiene que ver con esto, a que estamos hablando de que nos vamos a relacionar con un marco de referencia que tiene que ver con el respeto,
ya con el respeto, con la escucha, con la resolución adecuada. Eso principalmente. Súper bien. Bueno, entonces podemos resumir que el buen trato es cómo yo me relaciono con el otro, qué forma utilizo para hacerlo, cómo esto me beneficia a mí, cómo beneficio al otro en relación a este buen trato, Y que no solamente físico, porque quizá muchas veces la palabra de buen trato Claro. se puede relacionar solamente a la parte física, pero como tú bien mencionas, Carolina, también involucra la parte emocional, psicológica. Exactamente. Involucramos muchas otras cosas más también. Cuando tú hablas de que este trato o cómo me voy a relacionar con el otro, voy a relacionarme en base al respeto, esto también tiene que ver mucho también con mi lenguaje corporal. O sea, si tú me estás hablando ahora y yo me estoy dando vuelta y estoy mirando otra cosa, estoy atenta al celular, estoy pendiente como otras cosas, también tiene que ver un poco cómo está esta intención en mí de comunicarme contigo, ¿ya? Entonces, como tú decías, el lenguaje verbal, el lenguaje corporal, aspectos emocionales, esta intención de comunicarme y de llegar al otro, de entregar un mensaje, de recibir un mensaje, de cómo voy a usar estas interpretaciones, o sea, se involucran como muchos aspectos y que yo sé que más adelante lo vamos a ver también a la interacción con los niños. Claro, porque todos estos elementos que tú señalabas generan que el contexto que rodea a la familia, al niño y niña, sea bien tratante. Exactamente. Claro, que exista como esta armonía en esa relación. Uh-huh. Entonces es en la interacción uno a uno, en cómo converso contigo, cómo me relaciono contigo, pero también cómo se da este contexto, ¿ya? Cómo me relaciono a nivel familiar, cómo me relaciono con mis compañeras dentro de un aula, cómo me relaciono con los niños, me agacho a su altura cuando converso con ellos, identifico las necesidades que tienen, les hablo, porque de repente pensamos que es bebé, no tiene lenguaje, entonces ¿para qué les voy a hablar? Porque no me va a entender. Pero se involucra todo esto que yo te comentaba, este lenguaje corporal, este lenguaje físico, y efectivamente quizás un bebé no tiene el lenguaje adquirido, pero aún así está entendiendo de que hay un adulto que está interpretando un poco sus señales y que está dando respuesta a sus necesidades. Claro, y entiende los gestos cuando la mamá o el papá esboza una sonrisa, alegría, claro, con alegría. esta intención comunicativa de mis gestos, mis movimientos, si son bruscos, si son suaves, si son delicados. Todo comunica. Todo comunica, exactamente. Qué interesante lo que estamos Sí. conversando el día de hoy. Es un tema muy, muy importante en el desarrollo de los niños y las niñas, y también nosotros como adultos, porque generalmente, nosotros estamos evocados a lo que es la educación infantil, pero también es importante cómo podemos entregarle herramientas a las familias, que también es el objetivo de nuestro programa, para que puedan generar todas estas acciones y todos estos elementos para favorecer lo que es el desarrollo de su hijo o su hija, o de algún niño que tenga a cargo o sobrino, pero es para toda la familia. Claro, Así se puede que es llevar en importante. diferentes contextos, como tú dices, en la casa, Claro, laboral. el contexto laboral, en el contexto de un aula, en el contexto de mis relaciones con mis compañeros de trabajo, en un ambiente laboral, en diverso, en la vida, se utiliza en la vida diaria. Es muy importante. Así es. Pero Vamos. sabes que antes de seguir conversando de este interesante e importante tema, también nosotros la semana pasada le prometimos que íbamos a tener un ¿Sabías qué? Bastante interesante. Sí. ¿Cierto? Sí. Así que los queremos invitar a que escuchen y vean, para los que no están viendo, el ¿Sabías qué? De las abejas. Las abejas son animales alucinantes, trabajan muchísimo y están súper organizadas. La sociedad de las abejas la componen la reina, los zánganos y las obreras. Aunque las abejas obreras también las podríamos llamar cocineras, porque son estas las encargadas de fabricar la miel. La miel la hacen con el néctar o polen de las flores y con una especie de líquido especial que fabrican ellas mismas. Esa miel la utilizan para dar de comer a las larvas, de las que nacerán nuevas abejas. Qué interesante, ¿te sabías qué? Sobre las abejas. Y nosotras en el programa pasado se les pidió averiguar a las familias, ¿cierto?, este dato curioso que teníamos prometido hoy día. Y yo quiero agradecer a las familias por el compromiso que adquirieron y participaron.
Por eso un gran cariñoso saludo a las familias de Adriano Vera, Mateo Labra, de Antonio Verdugo y la familia de Derek Díaz, que participaron en este desafío. Y van a haber más desafíos, yo creo, ¿cierto, Pamela? Sí, por supuesto que sí. Y hubo algunos datos que se parecían, así que si están viendo ese programa, vean si coincidieron con lo que ustedes encontraron, con lo que nosotros presentamos. Y pongan ese contraste, que va a ser igual. Así es. Así que, y volvemos con nuestra invitada, con Carolina, que le tengo que hacer otra pregunta, Caro. Pregúntame todo. Te puedo preguntar todo lo que quieras. Relacionado al buen trato. Exactamente. Otros temas hablando. Bueno, y volviendo al tema, ¿cómo? Mira, nosotros trabajamos en una institución, ¿cierto? Que la gente ya sabe que nosotros trabajamos con niños, con niñas, con profesionales en diferentes áreas. Y el buen trato, ¿es solo para los niños y niñas la institución? Como lo conversábamos recién, somos una institución de educación, ¿cierto? Donde nos involucramos adultos y nos relacionamos mucho en el día a día con los niños. Entonces, obviamente, esta institución tiene una mirada mucho más global y no puede intencionar solo el buen trato entre los niños o directamente de la educadora y la técnica en educación de párvula hacia los niños, sino que también tiene que generar, como lo decíamos delante, un contexto que hable de una cultura bien tratante. Y es ahí donde el año 2017 Junji saca una política de ambientes bien tratantes, ¿ya? Y esta política principalmente se basa en varios principios que están relacionados un poco con lo que comentábamos recién, que tiene que ver con el respeto, con visualizar a los niños como sujetos de derecho, pero también en reconocer en cómo está este adulto, y salió una frase bien bonita en esta política bien tratante que tiene que ver con cuidar al que cuida. Porque si tenemos adultos que se sienten bien y se sienten cómodos, tenemos adultos que están disponibles para los niños y que están atentos a las necesidades que estos niños están teniendo en la sala o ustedes, por ejemplo, durante las actividades que realizan como programa comunicacional. Entonces, la institución también cuenta con la Subdirección de Gestión, Desarrollo de Personas, con un área que tiene que ver con clima laboral. Entonces, obviamente también se enfoca en velar por el resguardo, el cuidado, fomentar el autocuidado también en el personal y hacer esta cultura y este contexto a nivel institucional de manera como más global, llegando a todos, llegando a los niños, pero también llegando a los adultos, en donde si tenemos adultos que se encuentran bien, que se sienten bien, vamos a tener adultos mucho más sensibles. Entonces, dentro de eso también se utilizan algunas estrategias como la funcionaria que me entienden, como por ejemplo los CEA, que de repente los días viernes las funcionarias hacen actividades que tienen que ver con el cuidado de equipos y el autocuidado. Entonces, que están enfocadas también en que ellas tengan un espacio para que puedan promover actividades de autocuidado. Pueden adquirir herramientas, por ejemplo, para control por ejemplo, si se sienten, no sé, angustiadas, tristes, para que puedan desarrollar aspectos relacionados con las emociones, si se encuentran con preocupaciones, por ejemplo, por la casa, porque obviamente existe mucho lo que es la doble presencia, también puedan tener este espacio para que puedan abordar esas temáticas y a través de diferentes profesionales que ellas buscan que los puedan cooperar en estas instancias, puedan adquirir herramientas que hagan que ellas se sientan mucho mejor, ¿ya? Entonces, no está enfocado solo en los niños, también está enfocado en los adultos que trabajamos en la institución y principalmente para eso, para que si tenemos adultos que se sienten bien, vamos a tener adultos sensibles, si tenemos niños que se sienten bien y cómodos en el jardín infantil, también vamos a tener niños que están disponibles para el aprendizaje y obviamente esto es un círculo que se va dando vueltas. Yo te ayudo, tú me ayudas, todos colaboramos como en ese sentido. Entonces también está esta visión más global que tiene que ver con una institución que está cómoda, que se siente en un ambiente cómodo, que se puede realizar, etcétera. Así es, porque como tú mencionas, tanto hay atenciones para los jardines, ¿cierto? Para nuestro programa, para los niños, para la familia, pero también tenemos el apoyo de otros profesionales para los adultos. En este caso son psicólogos o la psicóloga que está en otro... Claro, una psicóloga laboral. Exacto. Que pudiese generar algunos apoyos y en todos lados de repente alguna intervención que tenga que ver con algo quizás algo más personal, pero también que tenga que ver algo también relacional, porque somos personas, nos vemos todos los días, hay días buenos, días más o menos, etcétera, y en donde quizás pudiese
tener algún inconveniente con alguna compañera o con algo, en donde también nos puede ayudar a generar mediaciones y que obviamente esto no afecte en el funcionamiento. Me acordaba que el año de pandemia 2020, cuando los jardines cerraron, se hicieron muchas jornadas entre gestión de personas y el departamento en el que estoy yo, que es calidad educativa, que tenían que ver donde se juntaban todas las semanas a generar como estos talleres o estos encuentros que les permitiera a las funcionarias también adquirir varias herramientas. Entonces yo creo que siempre se está visualizando el cómo ayudar y el cómo apoyar y el cómo o qué hacemos para que todos estemos bien. Exactamente, voy a decir, si como mencionas tú, si los adultos están bien y trabajamos con niños, la sensibilidad y la contención y la respuesta va a ser mucho más oportuna, claro. Exactamente. Eso es lo que se promueve como institución. Eso es nuestra institución. De todos sus funcionarios y sobre todo de los niños y niñas y de las familias también. Sí, va en directo beneficio de los niños, ya que son nuestro usuario principal. Queremos llegar a ellos de la mejor manera y yo creo que esta es una de las herramientas y que tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido, es como que en la casa la mamá o el papá no se sintiera bien, los hermanos estén pasando por problemas escolares, cosas así. Hay que ver de qué manera intervenir de repente los adultos para hacer que el contexto sea mucho más favorecedor y pueda llegar eso a repercutir en los niños de manera positiva, obviamente. Exacto. Carolina, y cuéntanos también, a raíz de la conversación que estamos teniendo ahora, tengo otra pregunta. Ya. ¿Cuál sería este beneficio en el relacionar o el de considerar este buen trato, este contexto para el niño? ¿Qué sería lo bueno que trae la consecuencia positiva? La consecuencia claro. positiva. Bueno, tenemos que pensar que somos, como decía la Caro, una institución de educación, ¿cierto? Entonces tenemos que entender de que los niños cuando asisten al jardín infantil, o por ejemplo en el caso del programa comunicacional, cuando ustedes programan o preparan alguna actividad con las familias, con los niños, etcétera, tiene un objetivo de fondo que tiene que ver con un aspecto pedagógico, ¿cierto? Con un aprendizaje por adquirir, por lograr, etcétera. Y cuando hablamos de buen trato y lo que mencionábamos delante, que si tenemos relaciones agradables, armoniosas, obviamente va a generar que el niño esté disponible para el aprendizaje. Si tenemos un niño contento, si tenemos un niño que se siente cómodo en su sala, que se siente cómodo en las actividades, por ejemplo, del CIJUM, cuando participan con ustedes, o alguna visita pedagógica que vayan a hacer un museo, etcétera. Si tenemos un niño que está contento, que se siente cómodo, que su ambiente genera como este beneficio de sentirse cómodo, de sentirse bien, tenemos un niño que tiene su cerebro súper disponible para el aprendizaje. Un niño que puede explorar, un niño que puede ir a conocer, que se siente con la apertura de dar un paso más, ¿ya? Si tenemos lo contrario, un ambiente rodeado de conflictos, un ambiente tenso, un ambiente que no es agradable para el niño, probablemente, o tenemos un niño, por ejemplo, siempre hablo con la familia, un niño que tiene sueño, un niño que tiene hambre, que se siente incómodo, es un niño que está preocupado de eso, ¿ya? Que su cerebro está cerrado al aprendizaje porque está con una incomodidad, está con una molestia. Por ejemplo, si generáramos este tipo de relaciones maltratantes, de agresión, de violencia, etcétera, tenemos un niño que está centrado como en esa molestia y eso no le permite su aprendizaje. Ya tenemos un cerebro ya cerrado, bloqueado, que precisamente no está disponible para explorar, para ir, para investigar, para relacionarme, sino que está centrado como en lo que le está ocurriendo en el momento. Entonces, claramente los beneficios son que vamos a generar aprendizaje. Entonces, que probablemente dentro de las planificaciones que ustedes puedan tener en un aula, en una actividad, van a lograr ese aprendizaje que quizás era el esperado. ¿Ya? Van a lograr que el niño descubra los colores, descubra formas de relacionarse, descubra, no sé, un sinfín de cosas que ustedes son las especialistas en esa área y que sí logran hacer cuando tienen estos niños muy disponibles para que esto suceda. Sí, cuando llegan niños, como muy bien señalas tú, con esa dificultad de repente con sueño, o porque tienen hambre, como dices tú, porque están así como un poquito más decaídos, digámoslo, en el sentido como de que enfermos, sí. Realmente no tienen esa energía para continuar, pero entonces igual está en los adultos
ver cómo se va el niño en la mañana, cómo está el niño en el día, cómo está, si quiere dormir, que descanse o que tenga sus horas de sueños como corresponde también en el periodo de rutina, marcarles una rutina. Y es por eso que de repente me entrevisto con familias como para generar o averiguar precisamente, porque quizás este niño está enojado, molesto, tiene ciertas conductas, etcétera, y se abordan estos temas como tan esenciales de cómo durmió anoche, está durmiendo la cantidad de horas necesarias, se está alimentando bien, tiene un sueño continuo, intermitente, cómo es la relación de los adultos en la casa, tiene hermanos más grandes, más chicos, mira mucha tele, qué tipo de programas de televisión ve, monitos muy agresivos o algo como mucho más adecuado para su edad, con periodos de tiempo establecidos, acotados, claro, con el acompañamiento o supervisión de un adulto. Entonces, claramente somos los adultos ahí los responsables, o lo que tú mencionabas de esta comunicación con la familia. Cuénteme en la mañana cuando lo trae al jardín cómo llegó, durmió bien, no comió, está un poquito resfriado, porque es lo mismo que nos pasa a los adultos. Por ejemplo, si yo hubiese amanecido súper congestionada, decaída, etcétera, probablemente mi estado de ánimo hubiese sido distinto, o probablemente he dicho, Pame, no puedo asistir porque me siento muy mal. Entonces, pero a los niños les pasa lo mismo. ¿Y qué pasa? Que ellos tampoco a su edad primera infancia, de jardín infantil, no tienen la capacidad de decirnos, ¿sabes qué? Tengo en el calcetín arrugado, me molesta con el zapato y eso me tiene incómodo. Claro, y no lo descubrimos, y era algo tan pequeño que nosotros como adultos podemos volver a colocarnos el calcetín, la media, etcétera, y quedamos perfectos. Pero ellos lo vistieron en la mañana y quedó así y anduvo así incómodo todo el día. Entonces hay detalles tan sutiles como también de repente que se pudiese generar contextos, claro, otras situaciones mucho más graves a nivel familiar o en otro lugar. O también el despertarlos muy bruscamente, porque de repente con el tiempo, yo entiendo, todos trabajamos y de repente los tiempos están súper acotados, entonces ya nos vemos así como, hoy estamos en la hora y vamos a despertar al niño como más brusco, pero yo creo que hay que darse un tiempo también para que el niño vaya despertando de a poco. Y eso depende mucho de las características propias de cada uno de sus hijos, ¿cierto? De que yo lo conozco, que por ejemplo le gusta en la mañana despertar con un abracito, con un regaloneo. Hay otros niños que son mucho más distantes al contacto físico y ellos prefieren, no sé, que yo lo destape solamente y solo se empieza a despertar. Y todos tienen, por eso no hay una receta, todos los niños son distintos. Sus rituales, sus costumbres. Todos tienen distintos rituales, claro, y ahí es importante que el adulto los pueda identificar y que pueda acomodarle un poco esta rutina para que sea mucho más cómodo y llevadero para el niño, para que, por ejemplo, despierte bien, llegue cómodo al jardín infantil. Y Carolina, nuestro programa tiene muchas secciones y sorpresas que son muy entretenidas, y como ya habíamos hablado, han señalado anteriormente, la canción también, la música, dijimos que era muy importante también para estos aprendizajes de los niños, y hoy día los queremos invitar a escuchar la canción llamada Chacarera del Viento del grupo Epeutufe. Epeutufe. Sí, que en mapuzungún significa él o la que lee cuentos. Este es un grupo chileno. Sí, me enredé un poco con el nombre. Gracias, Pamela. Un poco complejo sí. Pero ya me lo aclaraste. Así que vamos a escucharla. Vamos a escucharla, sí. Cosas que requieras, el derecho a descansar, a
que piensas, lo que sientes, el derecho a reunirte para hablar con otra gente. El derecho a protección con mucha... Y ya estamos de vuelta después de escuchar esta linda canción del grupo Epeutufe, que significaba él o la que lee cuentos, que está bastante relacionada con el tema que estamos conversando el día de hoy, que es el buen trato. Hablaba esta canción sobre los derechos de niño y niña, y como pudieron ver, de una forma bastante entretenida, incluso para los niños que nos estaban viendo, escuchando hasta ahora, con sus papás, por supuesto. Y continuamos entonces con este tema. Pongan mucha atención porque ahora yo le quiero hacer una pregunta a nuestra invitada Carolina. Es una pregunta no tan agradable como las anteriores. Ya. ¿Por qué? Porque te quiero preguntar ¿cuándo hablamos o cuándo podríamos hablar o qué casos serían estas acciones pero que atenten contra este buen trato infantil? ¿Y cómo lo aborda también nuestra institución? Bueno, es como lo contrario de lo que mencionábamos delante. Ya, si el buen trato son relaciones basadas en el respeto, aquí no hay respeto de por medio, y es cuando entramos a hablar de conductas que estén relacionadas a maltrato infantil. La institución se cuenta con un protocolo de cómo abordar situaciones de maltrato infantil, y en eso también nos basamos en la ley 21.013, que es la ley de maltrato infantil. Hace algunos años atrás salió esta ley en Chile que tiene que ver con proteger a los niños y las niñas, porque si recordamos antiguamente estaba un poco validada estas conductas como de maltrato, de repente correcciones físicas, tirón de oreja, un palmacito en el poto, que eran de repente muy validadas, incluso a las familias como que le daba esa autorización casi a los profesores, y le decía, cuando él se porte mal, usted acceda o tiene la autorización para corregir de esta manera. Y ocurrieron muchas situaciones que dieron origen a que naciera o a que se creara esta ley, porque finalmente cuando ocurrían situaciones de algún tipo de maltrato físico, por ejemplo, no existía sanción alguna. Entonces nace la ley de maltrato infantil y para niños, niñas y personas en situación de discapacidad, que es la 21.013, y habla un poco de esto, que aquí hay situaciones o clasifican un poco el maltrato, en donde hay 7 tipos de maltrato, donde está el maltrato que tiene que ver, que es no constitutivo de delito y que tiene que ver un poco con las negligencias, tiene que ver con el maltrato psicológico no degradante y el maltrato físico no relevante, ya que se le pudiese, entre comillas, llamar algunas situaciones leves, pero que finalmente son algún tipo de maltrato y que como institución tenemos que abordar, ya sea... Disculpa, Carolina, que te interrumpa, ¿podrías dar más o menos un ejemplo a qué se refiere el maltrato no relevante? Ya, mira, tenemos las negligencias, que son como estas primeras acciones o algunas que de repente se repiten en los jardines infantiles, que tienen que ver con el descuido. Ya, el aseo personal del niño, que uno dice, pucha, no lo bañan de manera seguida, llega con la uña larga, sucia, pediculosis, cosas de manera constante, y que obviamente siempre tiene que abordarse con la familia y generar compromisos de mejora. Porque obviamente si tenemos un niño que está, por ejemplo, con una pediculosis, tenemos un niño que está concentrado quizás en esta molestia, esta picazón, etcétera, y tenemos un niño que no está pensando en las actividades que estoy programado y no está disponible para el aprendizaje, que era lo que hablamos delante. Entonces también tenemos, por ejemplo, el maltrato psicológico no degradante, que pudiese ser un contexto, por ejemplo, de violencia intrafamiliar, en donde quizá las relaciones están dañadas entre los adultos, pero no es un maltrato directo hacia el niño, ¿ya? Pero sí está envuelto en un contexto que finalmente es violento, y eso podría catalogarse como un maltrato psicológico no degradante. Un maltrato físico, por ejemplo, no relevante, tiene que ver también con estas acciones que también están como desde este descuido, como estos tirones o ponerle de manera brusca la chaqueta o andar tironeando al niño, ya, en donde finalmente uno podría decir, pucha, no hay una acción directa de golpear a un niño, pero finalmente tampoco hay un trato adecuado, no es un trato basado en el buen trato, ya. Esas serían las no constitutivas de delito. Pero de ahí nos pasamos a las que sí son constitutivas de delito y que ameritan una denuncia, ¿ya? Porque tal como le dice la palabra, es un delito. Y tiene que ver, por ejemplo, con el maltrato físico relevante, en donde aquí ya hay una acción del adulto, una pérdida de control y en donde hay una agresión hacia el niño. Ya, por ejemplo, con lo que yo les decía, un palmazo en los glúteos, una cachetada, un tirón de pelo, aquí hay una pérdida de control de este adulto en donde agredió al niño.
¿ya? Un maltrato físico con lesiones, aquí donde ya hay una marca, hay un hematoma, ¿ya? Por ejemplo, este niño llegó con una quemadura de cigarro, llegó con una mano marcada en la espalda, en los glúteos, en las piernas, en la cara, etc. Y hay una evidencia y obviamente hay que constatar una lesión, está la marca, etc. Y por ejemplo, un maltrato psicológico degradante, que tiene que ver aquí cuando ya generamos un trato humillante y degradante hacia el niño. Caro, disculpe, cuando se ven estas agresiones como relevantes, digamos las físicas, cuando uno observa que el niño realmente tiene estas lesiones, ¿qué proceso hacen ustedes para que la familia igual sepa cómo lo abordan ustedes? Siempre se conversa con la familia, ya aquí no se hace nada oculto ni a espaldas de la familia, siempre se aborda con ellos. Por ejemplo, en un maltrato físico relevante, yo puedo tener el relato espontáneo de un niño que llega en la mañana y me dice, me llega contando y me dice, no, es que mi papá me pegó con un palo, pongámonos un caso extremo ya, pero pudiese ser, mi papá me pegó con un palo, y quizás yo lo reviso y no hay una marca evidente, no hay una lesión evidente, pero hay un relato espontáneo de un niño. Entonces, frente a eso, obviamente, tengo que generar una entrevista con la familia, señalar el de la develación, y por lo general nos tocan enviar los antecedentes al tribunal de familia, ¿ya? Nosotros tenemos que pensar que somos una institución pública y por tanto todos los funcionarios somos garantes de derechos de los niños, y todo el mundo debiese, aunque no trabaje en ningún lado, debiese ser garante de los derechos de los niños. Por tanto, ahí nos corresponde informar, pero no acusando a nadie, aquí señalando la develación del niño y que el tribunal pueda determinar si genera alguna investigación, indagación, o si necesariamente no hay que hacer nada, ¿ya? Pero es el organismo a quien le compete un poco determinar cuáles son las acciones a seguir. Nosotros solo informamos. Y también, por ejemplo, en el maltrato psicológico degradante, porque como te decía adelante, son constitutivos de delito. Entonces pudiese ocurrir el maltrato psicológico incluso en una sola ocasión y me corresponde denunciarlo e informarlo a los organismos competentes, ¿ya? Y obviamente el más grave, que el que siempre ha sido considerado delito, que tiene que ver con el abuso sexual infantil, en donde ahí hablamos de acoso sexual, violaciones, exponer a los niños a material pornográfico y un sinfín como de cosas más relacionadas a la esfera sexual, ¿ya? Y en donde también siempre se generan acciones y se informa a la familia lo que se da a conocer. Y es por eso que en el departamento que trabajo yo, Calidad Educativa, tiene esta oficina de buen trato que precisamente se encarga de activar este protocolo, apoyar a las funcionarias en estas entrevistas y entrevistarse también con los papás o con las mamás frente a la situación que pudiese estar ocurriendo en relación a sus hijos o hijas. Sí. Bueno, no es un tema muy agradable, no es un tema, pero hay que hablarlo. No es un tema grato, porque obviamente, como hablábamos al principio, tratamos de generar acciones que evite todo esto, claro. Sí. Pero efectivamente nos encontramos de repente con algunas situaciones, y es por eso que hay que estar preparado para saber cómo actuar y para no tampoco perjudicar más a los niños, ¿ya? Porque también tienes que tener presente que si hay una develación de un niño en donde me está contando algo sumamente grave que lo afecta, etcétera, quizás yo le podría hacer preguntas hasta inadecuadas. O podría teñir su relato haciéndole preguntas que no corresponden. Entonces, por eso hay que tener o hay que abordar estos temas para saber cómo contenerlo, cómo escucharlo, qué tipo de preguntas hacerlo. ¿Es necesario que le haga preguntas? ¿No es necesario? Entonces, hay que ver el caso a caso, pero uno siempre trata de entregarle estas luces de cómo un poco abordarlo. Claro, nosotras como funcionarias, alguna sospecha que tengamos, tenemos que comunicarnos con la oficina de buen trato, bueno, en el caso de nosotras, o comunicarnos contigo en este caso, con tu colega Julia, solamente teniendo una sospecha. Sí. Y ahí empieza la investigación. Y ahí empieza, claro, y en realidad más que una investigación, como yo les digo, es abordar esto con la familia y hablarlo, poner el tema en la mesa, y como decía la Caro, de repente no es un tema tan agradable, ¿ya? Pero finalmente siempre tenemos que pensar que nuestro objetivo último es el bienestar de ese niño o de esa niña, ¿ya? Y que si eso involucra de que la conversación no sea amena, no sea agradable, es lamentable. Vamos a siempre a tratar de llevar una conversación también basada en el respeto, en un buen trato con la familia, etcétera. Y como yo te decía antes, no vamos a culpar a nadie, sino que vamos a exponer los antecedentes para que se pueda investigar. Para poder ayudar. Y ahí investigan los organismos competentes. Exacto, porque esto es como una ayuda, no es exactamente, no es algo negativo. Claro, de qué manera positivo armamos como este engranaje para llegar a lo que pudiese estar ocurriéndole a ese niño y que pudiese no ser nada, pero efectivamente hay que hacer el despeje. Sí.
Bueno, y para seguir abordando este tema, pero ahora lo vamos a hacer un poquito más agradable. Endulcemos. Hoy día vamos a continuar con esta sección de Jugando con las Palabras. Y hoy día tenemos la voz de Antonia Cancino. Ella vive en Punta Arenas con la rima Amarillo es el patito. ¿Vamos a escucharlo? Bueno, Antonia Cancino, ella tiene 4 años cumplidos, sí, así que vamos a escuchar este Jugando con las Palabras, y esta es una rima, como señalabas tú, y como también señalábamos en el programa anterior, que es jugar con las palabras, ayuda en el lenguaje, el jugar con trabalenguas, con las adivinanzas. Realizamos actividades para el desarrollo de las matemáticas con una adivinanza, por ejemplo, que es la deducción. ¿Qué será? ¿Qué no será? Y los papás igual pueden trabajar con estos recursos en la casa. Claro, porque son muy útiles para ellos en el sentido de que ayudan el lenguaje a los niños, ¿cierto? Ayuda a desarrollar también su personalidad, porque tienen que pararse ahí con su rima. Entonces es muy beneficioso estos juegos para Por supuesto. Ahora sí, vamos a escuchar esta rima para que le pongan mucha atención. Amarillo es el patito, amarillo es el limón, amarillo es el pollito que ya salió del cascarón. Muchas gracias, Antonia, por esa bella rima y esa hermosa voz que tiene. Y Carolina, bueno, vamos a volver al tema y tengo otra pregunta. ¿Qué deberíamos considerar nosotros como adultos para el buen trato? Para asegurarlo. Para asegurarlo, sí, para que... Yo creo que es clave esto de la empatía. Ya, esto de ponerse en el lugar del otro, pero aquí tenemos que ponerlos en el lugar de un niño, ¿ya? Y para ponernos en el lugar de un niño también yo creo que tenemos que entender un poco las etapas del desarrollo, ¿ya? De repente esto suena como muy complejo, muy teórico, sí, pero principalmente saber de que un niño está en crecimiento, está en desarrollo, y nosotros de repente colocamos intenciones o pensamientos, muchas elaboraciones quizás en su cerebro que él a su corta edad no alcanza a tener en este momento. Hay algo súper curioso, que nosotros nacemos con la mayoría de nuestros órganos desarrollados. Nuestros pulmones nos permiten respirar, ¿cierto? Nuestro corazón late bien, se desarrolló durante el proceso de gestación, etcétera, pero nuestro cerebro no. Nuestro cerebro es el órgano que sale a desarrollarse casi afuera después del nacimiento. Entonces, eso habla de que, por eso se le señala también que la primera infancia es una etapa súper importante y súper clave. Precisamente por esto, porque nuestro cerebro está en pleno desarrollo, ¿ya? Y es donde también alcanza como su máximo potencial. Entonces, si entendemos de que tenemos un niño que está llorando, no es un niño que está llorando porque tiene mañas, porque es malcriado, porque es mañoso, porque es manipulador. Es un niño que está llorando porque a través del llanto nos está manifestando su lenguaje y nos está expresando alguna necesidad, alguna molestia. Entonces de repente como adultos decimos, ¡ay, qué es mañoso, qué es llorón! Y hasta etiquetamos a los niños, ¿ya? Pero esos llantos, sí, bueno, tú también tienes esa posibilidad de haber estado con tu bebé, ¿cierto? Y los llantos de los niños son muy marcados. El llanto de hambre, el llanto de sueño, el llanto de que quiere algo. Sí, y ahí tú los empiezas a identificar, y eso habla un poco de la sensibilidad también que tienes como adulto, porque de repente te toca con tus propios hijos, pero también te toca, por ejemplo, con 20 niños en una sala, en donde tienes que identificar que ese llanto es de frío y que ese llanto es de hambre y que ese llanto es de sueño y que ese llanto todavía no lo logro descifrar, pero voy a poner esfuerzo para saber qué pudiese ser. Entonces ahí empiezo también a mentalizar a los niños y a utilizar un lenguaje mucho más mentalizante y preguntarle, ¿tienes frío, tienes hambre, tienes sueño, quieres esto, te sientes bien, quieres saltar, quieres correr, etcétera? ¿Ya? Pero increíble, sí, porque se logra. O sea, tú como bien dices, hay 20 niños, también nosotros en el programa, cuando va la familia con sus bebés, de repente hay muchos niños y uno le pregunta a la mamá,
¿tienes sueño? Y ellos te dicen sí, o tienen hambre, y la verdad que sí, o sea, es la manera que ellos tienen. Claro, y ustedes van desarrollando esa sensibilidad también a lo largo del tiempo a través de la experiencia, a través de los diversos niños o niñas que puedan ver, pero obviamente si tenemos un adulto consciente de que este niño está en desarrollo, de que este niño está creciendo, que está aprendiendo de este entorno y que necesita de la compañía y de la guía mía como adulto, tenemos un adulto sensible que probablemente promueva mucho el buen trato en las relaciones, ya en el vínculo que tiene con ese niño. Pero claramente si estoy entendiendo de que este niño me quiere manipular y que este niño me quiere dominar y que este niño quiere hacer lo que él quiere y tiene 2, 3 años, efectivamente quizás la lectura está un poco errónea, claro, y quizás ahí podría uno sensibilizarlos más en relación a qué es lo que pudiese esperar de ese niño a esa edad, ¿ya? Y obviamente los niños van creciendo, van desarrollando habilidades y todos tienen diferentes ritmos, ya algunos hablan antes, hablan después, caminan antes, sacan los pañales antes, otros después, etcétera, pero más o menos también hay unos parámetros de decir efectivamente hasta los 4 años probabilidades de que exista una manipulación y exista así como una proyección y así como una estrategia así como muy planificada. Eso es para un cerebro mucho más desarrollado, y tenemos que pensar que de repente tenemos 20, 30 y nuestro cerebro todavía le cuesta procesar o generar, aún estamos en desarrollo, claro. Entonces yo creo que hay que ser como empático desde ese punto de vista y entender un poco el mundo de los niños. Y para entender el mundo de los niños también tiene que estar como esta intención de involucrarme en su mundo, poder entenderlos, de conocerlos, de saber cuáles son sus gustos, cuáles son sus intereses, cuáles son las cosas que le gustan, las que no les gustan, pero también de repente colocando ciertos límites o ciertas normas, pero también basadas desde el buen trato. Ya, si le voy a decir que no se puede subir a la mesa porque se puede caer, no necesito quizás retarlo, sino que necesito acompañarlo, tomarlo de la mano, bajarlo, llevarlo a buscar un cuento, verbalizar todo. Exactamente, y hablarles mucho. Eso es clave, Carolina, lo que acabas de decir, esto de hablarles, de verbalizarles y de decirle qué está pasando, qué es lo que pudiese pasar más adelante, cómo se está sintiendo. El no, pero ¿por qué? Claro. Porque el no solo sí, es o tratar de evitar el no. Sí. Y claro, pues digo verbalizar todo. Claro. Sí. Evitemos. Evitar el no, claro. De repente el no es gatillante para que un niño se desregule y se enoje y se ponga a llorar, etcétera. Pero quizás ahí buscar una estrategia, un plan B, C, D, todas las letras, para saber de qué manera puedo llegar a él y tener como una repercusión y tener como un objetivo claro, llegar a eso, lograrlo. ¿Ya? Claro, y todo esto es un proceso, porque claro, nosotros acá estamos conversando súper bien, la teoría es muy bonita, y a veces la realidad, o cuando uno conversa con la familia, es un poco más complejo. Sí. Pero es paulatino, es de a poco, es tratar de incorporar, por ejemplo, todos estos tips o estas orientaciones que estamos entregando el día de hoy, de poquitito, sí. de poquitito. Nadie dice que todo es fácil, pero sí se puede lograr. Y no es fácil, claro, con los niños. Entonces, también hablo con la familia, de repente yo le digo, claro, es súper difícil de repente transmitirle calma a un niño para que él se calme, para que él se regule. Si quizás estoy en la fila del supermercado y él está gritando, está pataleando, tengo 10 personas atrás que me están mirando así con unos ojos feos. Claro. Entonces yo le digo, probablemente en ese momento sea muy difícil, pero tengo que empezar a hacer el ejercicio, porque como dices tú, Pame, no es algo que voy a lograr hoy, pero sí soy constante también en mi ejercicio. Probablemente a la semana, a las 2 semanas voy a tener algún cambio, algún avance, y es ahí donde es clave también ser consciente de que los cambios los tengo que generar yo como adulto para obtener resultados en los niños. Sí, súper bien. Espero que hayan anotado esa frase. Sí, igual nosotros tenemos una sugerencia, ¿ya? Sí, pero antes. Antes tenemos una cancita. Adelante. Perdón. Los queremos invitar a que escuchemos la segunda canción de nuestro programa, que se llama La Cumbia del Buen Trato, por Despertando las Neuronas, y con un invitado muy especial que es Santa Feria. Vamos a escuchar. Las palmas arriba, que aquí llegó las neuronas cumbiamberas.
importante, que un buen trato siempre me lo puedan dar. Con gestos y palabras cariñosas, esta vida yo la voy a disfrutar. Para convivir en paz es importante, que un buen trato siempre me lo puedan dar. Y con gestos y palabras cariñosas, esta vida yo la voy a disfrutar. El buen trato me permite aprender mucho mejor si me enseña con cariño, con paciencia y con amor. El buen trato me permite aprender mucho mejor si me enseña con cariño, con paciencia y con amor. Para convivir en paz es importante, que un buen trato siempre me lo puedan dar. Con gestos y palabras cariñosas, esta vida yo la voy a disfrutar. El buen trato se aprende en ambientes bien tratantes, imitando las acciones de adultos y de infantes. El buen trato se aprende en ambientes bien tratantes, imitando las acciones de adultos y de infantes. La vueltita, la vueltita, la vueltita. Amigos y amigas, vamos a bailar. Baila, goza, con las neuronas. El buen trato es amable, me genera bienestar, es gentil y respetuoso y se debe fomentar. El buen trato es amable, me genera bienestar, es gentil y respetuoso y se debe fomentar. Para convivir en paz es importante, que un buen trato siempre me lo puedan dar. Y con gestos y palabras cariñosas, esta vida yo la voy a disfrutar. Para convivir en paz es importante, que un buen trato siempre me lo puedan dar. Y con gestos y palabras cariñosas, esta vida yo la voy a disfrutar. Esta vida yo la voy a disfrutar. Esta vida yo la voy a disfrutar. Y nos vamos vacilando esta cumbia. Y ya estamos de vuelta después de escuchar esta movida canción, también relacionada con el tema del día de hoy, del buen trato. Bueno, la letra de la canción que escogimos para este programa habla por sí sola. Sí. Así que escuchamos. Sí, la pueden, bueno, la encontramos en las redes sociales, así que la pueden encontrar también. Y como señalaba nuestra colega María Elvido, que ella hoy día no pudo acompañarnos, también nos las pueden solicitar a nosotras, las educadoras del programa, también las tenemos a disposición de las familias que la quieran también tener. Así es. Sí, bueno, y continuamos conversando en relación a este tema. Nosotros también queríamos entregar, bueno, también te vamos a Carolina, a ti solicitar algunas sugerencias para que las familias puedan incorporar este buen trato, fomentarlo, como decía la canción. En el hogar. En el hogar. Por ejemplo, algo muy simple que a veces nos cuesta un poco es escuchar a los niños y las niñas, ¿verdad? Esta escucha es validar sus sentimientos, validar las opiniones que tengan los niños y niñas, porque los niños sí tienen opinión, y no los descalifiquemos cuando ellos opinen algo, ¿verdad? Aunque nosotros creamos que lo más iluso que nos puedan decir, no lo descalifiquemos, porque para él o para ella nos está entregando lo más importante, que es su opinión sobre lo que está pasando, lo que está sintiendo, sí. Sí. Bueno, tampoco descalifiquemos, como señalamos, lo que siente. Si se siente enojado, si se siente con hambre, si se siente alegre. Él está o ella está tratando o está aprendiendo a conocerse, a saber qué le está pasando, y qué mejor que le digan al adulto que lo representa, su papá, su mamá, algún adulto responsable o significativo para él, que pueda contarle lo que le pasa. Es muy importante. Y eso también es una estrategia de autocuidado y de prevención frente, por ejemplo, a situaciones de abuso sexual. ¿Ya? Si durante nuestra crianza le he dicho a mi hijo o le he demostrado que él me puede expresar sus emociones y que yo valido esas emociones, tal como tú decías, Pame, le estoy diciendo que puede contar conmigo siempre, aunque esto pudiese sonar insignificante. ¿Ya? Me recordaba mientras hablabas una niñita que tenía miedo de que en el ropero había un fantasma. ¿Ya? Yo como adulto quizás sé que no hay un fantasma, pero valido esa emoción, valido ese miedo, y entiendo que esté con miedo, y le digo, ¿qué podemos hacer para que tú te sientas mejor? Entonces quizás busco la aspiradora y aspiro a este fantasma. Yo sé que no estoy aspirando nada,
¿ya? Claro. Pero finalmente le estoy transmitiendo calma, seguridad, le estoy diciendo que su emoción es válida y que yo la puedo ayudar. Entonces, cuando le decimos que estamos presentes para ello, también cuando se pudiesen, ojalá nunca pasara, pero si se encontraran en una situación de peligro, en donde hay un abusador, en donde hay alguien que le quiere hacer daño, etcétera, lo más probable es que esa niña o ese niño lo primero que haga es contarle a mi mamá y a mi papá lo que me está pasando. Pese a que quizás esa persona me dijo que era un secreto y que no le diga a nadie y que me amenazó, etcétera, lo más probable es que ese niño lo cuente, porque sabe que siempre validaron sus emociones y que siempre lo escucharon. Entonces es una tremenda herramienta de autocuidado. Claro, también, por ejemplo, tratar de evitar el no, ya está mañosita, no, ya está mañosito, no, pero ¿para qué pataleas tanto? Eso podríamos cambiarlo de poquitito y preguntarle, en vez de decir ya está mañosita, ¿te pasa algo? ¿Te sientes bien? ¿Necesitas algo? En vez del mañosito. Sí. No, era un poco lo que también hablábamos delante, esto de etiquetar, ¿cierto?, a los niños. Es que es lloroncito, es que es mañoncito, es que es porfiado, es que, y ahí tratar de también esto reelaborarlo y tratar de cambiarlo por algo más, ¿no? Pero es cariñoso, es amoroso, destacarle también como todas sus características positivas de todo lo que puede hacer y de todo lo que es capaz, para que también a través de esos mensajes que le estamos entregando también podamos fortalecer lo que más adelante va a ser su autoestima, ¿ya? Y su seguridad personal. Claro, el desarrollo de la autoestima igual es un tema importante. Sí. Bueno, igual nosotros como adultos contenernos frente a algún conflicto que podamos tener en la casa, ya sea de pareja, de matrimonio, con los hijos más grandes, con las personas que componen nuestro grupo familiar, porque igual las discusiones de los adultos, los temas solo adultos, igual afectan a los niños y niñas. Claro, como señalaba Carolina también en su... Sí, pues vernos discutir, vernos pelear, vernos decirnos cosas agresivas, como decías tú, la parte emocional que de repente... los adultos de repente somos muy impulsivos y tendemos a hacer cosas que después a los niños también estando ahí presentes les puede causar algún perjuicio emocional, ¿cierto? Claro, entonces si como adulto no sé controlar mis impulsos, también como le digo a mi hijo que controle sus impulsos y que no se ponga a llorar y que no me haga una pataleta. Entonces claro, ahí tiene que también haber como un lenguaje coherente, y creo que dentro de la canción se mencionaba, somos un ejemplo. Sí, ¿ya? Sí. Entonces que también nosotros como adultos podamos regularnos, podamos controlar nuestras emociones, nuestros impulsos, y que también nos pongamos límites como familia, ¿sí? Si tenemos ciertas diferencias, lo conversaremos en un espacio en donde estemos los dos juntos, y quizás nuestra hija, nuestro hijo en ese momento está en el jardín, está en el colegio, etcétera, pero si es delante de ellos, también hay que quizás explicarle por qué está ocurriendo, qué pasó. De repente hay situaciones que se escapan un poco de las manos, pero también que se puedan hablar con ellos, que uno le explique qué está pasando en su entorno. Están en un mundo tan egocéntricos a esa edad, en donde todo depende de ellos, que por ejemplo si se perdió la mascota, si los papás deciden separarse, si la mamá se tiene que hospitalizar y tiene que operarse, tengo que anticiparle estas situaciones y tengo que contarle qué está ocurriendo. Aunque tenga 1 año y medio, aunque tenga 2, se lo haré en palabras muy sencillas, ¿ya? Pero le estoy contando qué es lo que está pasando para que también se sienta preparado para lo que viene, ¿ya? Y no sea un escenario como súper poco predecible, y eso quizás les genera angustia, ansiedad, preocupación, etcétera. Bueno, igual brindarles un ambiente seguro. Por ejemplo, si tenemos medicamentos, no dejarlos al alcance de ellos, ¿cierto? Igual explicarles si vamos caminando en la calle que no acepte algún elemento, algún dulce, algo que le pueda entregar un desconocido. ¿Cierto? Porque yo sé que hay gente que de repente se acerca a buena fe y le dice, uy, o están haciendo la fila, no sé, en alguna parte, y uno anda con un chocolatito, pero estando el adulto presente. Pero cuando hay niños que son más grandes y están solos, enseñarles que no pueden aceptar ni subirse al auto de otra persona. Y aquí está muy relacionado lo que mencionas, Caro, con lo que yo le decía antes, esta política de ambientes bien tratante, que uno de su principio tiene que ver con la confianza lúcida, ¿ya? Y esta confianza lúcida se posiciona como acá al medio, así como que tenemos los extremos. La desconfianza absoluta, no podemos decirle a un niño que desconfíe de todos, ¿ya? Que el peligro está en todos, porque finalmente lo vamos a tener súper inseguro. Pero tampoco podemos decirle que confíe en todos, ¿cierto? Porque tampoco podemos confiar en todos. No sabemos si hay buenas intenciones detrás de todas las personas que pudiesen rodear a un niño. Entonces nos posicionamos acá en el centro. Cuando hablamos de la confianza lúcida, le explicamos, aquí hay un contexto protector para ti. En el colegio tú puedes acceder donde tu profesor, donde el inspector, en la casa está la mamá, está el papá. Si estás en la calle,
no sé, o si te quedas afuera, a este vecino le puedes golpear, no le golpees a este otro. Si vas a un cumpleaños y yo como mamá o papá no me quedo contigo acompañándole, esta es la persona que le puedes decir que te acompañe al baño, que te abra la puerta, que te espere. Si yo no llego a buscarte a la hora, en esta persona confía. O sea, le genero como un entorno protector y le digo, acá hay personas que se van a encargar y se van a preocupar de que tú estés bien, ¿ya? Sí. Pero no le voy a decir así como todo el mundo es malo, todo el mundo es bueno, no me puedo ir a los extremos. Entonces, también tengo que explicarle cuál pudiese ser este contexto o esta manada que lo va a proteger de situaciones que pudiesen ser como peligrosas o que le generen como incomodidad, inseguridad, etcétera. Mira qué interesante. Carolina, entonces, ¿cuál sería como el mensaje que nos podrías entregar para las personas o las familias en general que nos están viendo y escuchando el día de hoy? Pucha, el mensaje obviamente que puedan promover en sus casas relaciones basadas con el buen trato, con la escucha, con estar pendiente, pero principalmente cuando hablamos de niños que se involucren con sus hijos, ¿ya? Que jueguen con ellos, que de repente el tiempo es escaso por los trabajos, porque no coinciden, etcétera, pero de que sean capaces de reconocer qué es lo que le gusta a mi hijo, qué es lo que le da miedo, qué es con lo que se siente cómodo, a dónde le gusta ir, a dónde no le gusta ir, que un poco pueda leer también todas las señales que él me da de cuando se siente bien y cuando no se siente tan bien. ¿Ya? Y si no se siente bien, por ejemplo, cuando yo lo llevo a la casa de unos tíos y no quiere saludar de beso, no lo obligo a dar beso y le enseño otra forma de saludar. Ahora ya existe más esto de los puñitos por el coronavirus, pero entonces le entrego otras estrategias porque que no salude no significa que va a ser mal educado, pero significa que quizás no le gusta saludar de beso. Es respetar su decisión. Es respetar. Claro, que no salude de beso, pero sí que salude de alguna otra manera. Exactamente. Entonces yo creo que eso es clave, que ustedes, cada uno de ustedes pueda conocer a sus hijos, lo que les gusta, lo que no les gusta, y que también les haga mucho sentido eso, y cuando hay cosas que no les gusta, que yo no los obligue, sino que busque una vía extra de cómo pudiésemos quizás una alternativa, claro. Pero eso, involucrarse mucho en el juego, jugar con ellos, tirarse al suelo, ponerse a la altura de ellos. Ese tema viene para el próximo programa. Ah, mira, ya tenemos un adelanto. Muchas gracias, Carolina, por poder, porque pudiste estar con nosotros el día de hoy y conversar de este tema, que es un tema muy importante, muy relevante. Fomentemos el buen trato, incorporemos estas actitudes, estas conductas con los niños y niñas de a poquitito. Si bien no es fácil en el día a día como familia, con toda la rutina, como decía Carolina, mi colega Espinosa, que es todo tan apurado, todo tan rápido, démonos el tiempo para estar con los niños, para jugar con ellos, para conocerlos. Nuevamente muchas gracias porque gracias a ustedes por la invitación. Nos vemos el próximo martes con un nuevo tema. Recuerden que este programa se retransmite el día sábado a las 3 de la tarde. Que estén muy bien, que tengan un buen resto de semana. Nos vemos el próximo martes. Se les vaya muy bien. Chao, muchas gracias. Adiós, hasta luego, adiós. Adiós, 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 hasta luego, adiós, adiós. Hemos presentado Sembrando Futuro, el espacio radial del programa educativo para la familia modalidad comunicacional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles de la región de Magallanes y Antártica chilena. Esto fue Sembrando Futuro.